vamos a estar muy atentos. Se quiere entrar al detalle de esta y otras publicaciones, puranoticia.cl. Aquí estamos en el lugar, ¿no es cierto?, donde habitualmente nos encontramos cada tarde, que es el Ponte Online. Y si se dan cuenta, tengo una visita, una amiga que vamos a presentar inmediatamente. Ahí está en pantalla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. ¿Y tú, Jorge, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por su visita. Déjeme presentar a Elba Madariaga Katalinic. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Es croata, Katalinic. Katalinic, muy bien. Sí, porque siempre son esdrújulos, ¿no es cierto? Es sí, como Bodanovic, sí, es como... ya, Katalinic. Bienvenida, psicóloga. Psicóloga. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por escuchar. Oye, bueno, hagamos la presentación. Espérate, me voy a cambiar para acá para que tengamos la conversación ahí directa. Básicamente porque nos interesa adentrarnos en el mundo de la psicología, de tu expertise, porque tú eres perito judicial acreditada. ¿Qué significa eso de perito judicial acreditada? Mira, principalmente para ser perito te tienes que formar en el área forense y tienes que realizar diagnóstico psicológico en todas las materias jurídicas en general. Entonces trabajas como muy relacionada con el Poder Judicial, con la Fiscalía, ¿cierto? Pero también un peritaje lo podría pedir alguien natural. O sea, tú también podrías, Jorge, pedir, no sé, un peritaje de mi personalidad. O, ¿sí? Claro, y muchas personas también se acercan a mí para saber cómo están sus hijos, los adolescentes y ellos mismos, en el fondo, porque lo que buscan también a veces es saber cómo están, que alguien les dé como un diagnóstico profundo, o a veces, muchas veces los padres también quieren corroborar un diagnóstico. Entonces para ello me buscan a mí y realizan pericia. Es como un diagnóstico profundo y en relación a los peritajes judiciales o penales, ¿cierto? Están enfocados como a una materia que te pide el juez, en fin, y tú tienes que ahí, primero que nada, hacer las entrevistas, pero luego chequear todo con evidencia científica, y esos son los test psicológicos y pruebas psicológicas. Oye, y que son decidores al momento de tomar decisiones de este tipo, ¿no? Así es. Decidores, y también porque en el fondo los peritajes te tienes que basar en hartas cosas, como la ética, te tienes que basar en la rigurosidad, o sea, hay todo un protocolo bien estricto, apasionante y bonito. Yo llevo 20 años de trabajo y 15 años que llevo realizando esto, y estoy acreditada desde el 2016. Así que es harto trabajo. Lo entretenido de nuestra amiga, de Elba, yo Alba te había dicho en algún momento por la no, pero una vocal, ¿no? Ya. Oye, Elba, lo entretenido de todo esto, que tú has hecho toda una gestión y te has movido dentro del entorno de lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, de lo virtual. A ver, cuéntanos, esto de la pandemia. Sí, partió en la revuelta, como que en la revuelta ya empezó todo a modificarse. La revuelta empezó como a generar en las personas cierto temor, cierta angustia por salir, y eso empezó como a ver, de alguna manera los psicólogos tuvimos que empezar a aprender eso, en el fondo a darnos cuenta que las personas querían otra cosa y que no querían solo ser atendidas como del cara a cara. Y luego viene la pandemia, el 2020, me acuerdo perfecto, como estábamos conversando, en abril, y ya todo se empieza a cerrar. Entonces tenía la encrucijada de decir, bueno, sigo atendiendo presencial, hago otras cosas, y poca gente se ha quedado en lo presencial. Entonces, claro, me he tenido que modificar, he tenido que ajustar todo, pero también en beneficio de las personas, y eso ha sido muy positivo para el trabajo, para expanderte también, para que otras personas conozcan tu trabajo, y incluso trabajar en otros países de manera remota. Así que ha sido una experiencia muy bonita y muy satisfactoria. Ya, ¿y qué se hace ahí? Como si fuese una citación presencial, digamos, ¿no? Claro, tú tienes que ajustar todo, ¿cierto? ¿Se puede hacer eficientemente un 100% lo que tú haces presencial, lo puedes hacer virtual? Exacto, se hace todo virtual. Tú tienes que fijar, no sé, lo mismo que tú hacías en una terapia cara a cara, tú puedes ajustar todo virtual, ¿cierto? Dejar una hora programada, si tú quieres grabarlo, si tú quieres grabar por audio, por video, todo lo tienes que hacer de la misma manera que lo hacías antes, y ajustarte a los tiempos, ¿cierto? A los procesos, llevar todo con rigurosidad, eso es lo importante. Y que la persona esté de acuerdo, o sea, eso es importante también, que la persona
nosotros le llamamos consentimiento informado en el fondo, que la persona sepa lo que va y esté de acuerdo con todos los procesos llevados a cabo por las redes. Oye, te estoy tratando de buscar aquí, espérame, tú eres Elba, yo te psicóloga.elba. Acá. No, espérame, déjame buscarte. No, es que habías puesto Alba. Déjame buscarte bien ahí en las redes sociales, pero es súper fácil llegar, ¿no es cierto? Psicóloga, o sea, @psicóloga.elba, ahí están todos mis datos, mis pancartas, todo lo que yo realizo, que son bastantes peritajes que yo realizo. Talleres que estoy también realizando de manera individual o de par. También hago talleres formativos a otras personas, todo de manera remota, y la especialidad que yo realizo es la terapia clínica en trauma. A ver, cuéntame de eso, ¿en qué consiste? ¿Cómo llegas tú a hacer tu trabajo? Sobre todo, ¿a quién te pide ese trabajo? Mira, como te comentaba, yo me formé hace bastantes años, entonces me formé como en fundaciones, y luego me fui especializando con diferentes trabajos y especializaciones del área. Entonces, lo importante de esto es que, por ejemplo, en el caso de los adultos, ellos hayan vivido una situación traumática en el presente, o sientan que en el presente hay algo que les molesta de su pasado, de algo reciente, y que la verdad es que sea altamente traumático, que te impide como llevar a cabo tus cosas cotidianas. Ese adulto debiese pedir ayuda, solicitar ayuda a un psicólogo. Pero también ahí existe una dificultad, que es cómo el adulto también va a pedir ayuda. Eso es complejo, porque a veces, generalmente a los adultos no nos gusta ir al psicólogo, entonces tiene que haber un desencadenante en ello. Con respecto a los niños y a los adolescentes es diferente, porque obviamente hay un entorno que se da cuenta que algo le pasó, o es algo completamente que le pasó inmediato y que tienes que recurrir inmediatamente a un especialista. Exacto. Entonces, ¿por qué digo que es especializado? Porque solamente se trabaja el trauma. Entonces, es una técnica específica, es una técnica que lo que busca es la sanación, y tiene muchos resultados cuando obviamente la persona individual como un adulto está comprometido, y también cuando tú trabajas con niños y adolescentes y su familia, o las personas que los cuidan están altamente comprometidos. Ahora, el nivel de trauma, un trauma en términos generales es muy subjetivo también, ¿no es cierto? Hay niveles de trauma, porque para mí un trauma puede ser, no sé, una cosa muy nimia, digamos, sin mayor relevancia e importancia, pero para otra persona puede ser la vida misma. Exacto, el trauma es subjetivo. Es subjetivo, pero igual existen parámetros objetivos que te lo da la ciencia, te lo da, lo que nosotros creemos, el método científico, y que efectivamente, como te digo, cuando uno siente que una situación le ha causado un trauma en su trayectoria vital, en su historia de vida, o bien en el momento, por ejemplo, tú viviste algo traumático, que por ejemplo hoy día son las encerronas, por decir algo. ¿Te ha tocado mucho eso a propósito? Sí, me ha tocado bastante. El estrés, las encerronas, el miedo. Ahora, producto de la guerra, la gente está súper atemorizada, tiene miedo, la delincuencia en Chile. En su momento fue la revuelta, en su momento fue la pandemia. Te fijas, como que sí, existe como un síntoma, y un poco también lo conversábamos, que nuestra tendencia también como chilenos es como, existen indicadores que somos bastante depresivos. Entonces como que todo nos puede afectar. Que nos bajoneamos rápidamente. Sí, como que en el fondo siempre estamos como bien, pero pasa algo, como que siempre pasa algo así. Entonces como que en verdad... O pasa o esperamos que pase. Exacto, es como una profecía autocumplida, le dicen por ahí, algo así. Es como algo así. Entonces es importante que las personas cuando quieran consultar, sobre todo con el tema del trauma, tiene que ver un poco cómo ellos perciben también las cosas, y cómo sienten que ya no pueden continuar, como que sienten que ya la angustia o la ansiedad es tan fuerte que tu vida cotidiana se ve sumamente afectada. Por ejemplo, vas a lugares y te sientes incómodo, te quieres ir, vuelves a repetir el mismo episodio, es como traumático. Por eso se le llama traumático, porque vuelves a revivir una y otra vez. Pero existen personas que no saben cuál es el origen del trauma, pero el síntoma, el efecto que produce en su vida presente, ya sea niño, adolescente o adulto,
súper negativo hacia su vida. Entonces hay algo ahí que está como de alguna manera encapsulando tu vida, tu felicidad, tu sanación, o sea, todo lo que los seres humanos estamos llamados a hacer, o sea, ser felices, estar completos en lo que hacemos, en fin. Oye, quiero volver a esto del perito judicial calificada, ¿no es cierto? Me imagino que un tribunal te pide ciertas determinadas exámenes o análisis, investigación psicológica, ¿no? Sobre un caso particular. Exacto. Los tribunales, las fiscalías, todos los tribunales de Chile, de todas las materias, te piden un peritaje, que en el fondo, para personas que no conocen el área, sería como que te piden efectivamente como un examen. ¿No todos los psicólogos, tienen esta calificación? No todos los psicólogos tenemos esta calificación, porque los psicólogos, tú decides en ciertos momentos de tu vida qué vas a ir estudiando y cómo te vas a ir especializando. En el fondo, nosotros los acreditados, que es lo que tú comentabas, tiene que ver con que nosotros postulamos cada 2 años a las cortes con nuestras acreditaciones, con nuestro currículum, con nuestros estudios, para tener un número. Y ese número te permite habilitarte en todas las cortes, y ellos efectivamente, como tú dices, te buscan los jueces y te solicitan a ti un peritaje de personalidad, de habilidades parentales, de daño, materias laborales, materias penales, de desistimiento, de control de impulso. Se ha hablado siempre de la revictimización. ¿Se ve en estos temas? Más que nada se ve en los tribunales de familia. Igual se ha hecho un esfuerzo bastante grande en Chile porque eso no suceda, pero como siempre faltan voluntades políticas. Yo creo que ya llegamos a la política. Voluntades políticas, no dije política, dije voluntades políticas, porque tú sabes que cuando tú haces una política pública también tienes que ajustarla a las personas. Entonces siempre, en todos los países, no solo en el nuestro, la política se hace a puerta cerrada. Entonces, como que, claro, vamos a procurar de hacer un protocolo de no revictimizar. Sin embargo, igual el niño tiene, o la niña o el adulto tiene que pasar por muchas instituciones todavía. Entonces, ¿y cómo las anulamos también? ¿Cómo sacamos las instituciones? Entonces, por eso te digo, siento que desde mi observación, desde los años que llevo en esto, falta también un poquito de voluntad política para decir, bueno, ya, definitivamente cortemos con esto y démosle curso a lo que hemos estado pensando hace muchos años. Pero eso se debe, disculpa, ¿sí? Es propio de la política pública cuando se hace a puerta cerrada. Y en la medida que todo, no digo solo el ámbito pericial, sino que toda la política pública que se haga a puerta cerrada y no se vaya a las personas, difícilmente va a tener un impacto en las personas, desde mi perspectiva. Ahora, cuando viene esta citación, esta presentación que te hace un tribunal, que se dio un juez, ¿son engorrosos, son problemáticos, son llenos de vericuetos, son casos intrincados, ¿no? O sea, siempre las personas me preguntan eso y yo les digo, bueno, para llegar a un tribunal no llegaste a un acuerdo. Entonces, si tú llegas a un tribunal, claramente nunca llegaste a un acuerdo ni con la empresa, ni con tu familia, ni con la justicia. En el fondo hay algo ahí que se puso en medio de tus habilidades, de las circunstancias, que no permitió que tú llegaras a un acuerdo. Entonces, claro, generalmente, en la mayoría de los casos, no todos por supuesto, porque uno no puede generalizar, son complejos. Son complejos los casos, son complejas las evaluaciones, pero... Se puede equivocar esto, ¿no es cierto? Como toda labor humana, digamos, está sujeta a equívocos, ¿no? ¿De parte del tribunal, dices tú? Del tribunal, o sea, incluso profesionalmente hablando. O sea, por supuesto, o sea, siempre te puedes equivocar y bueno que te equivoques porque aprendes. Sí, pero que te lo pregunto porque detrás de un equívoco de este tipo hay una sentencia, ¿no es cierto? Se llega a una condena, ¿no? O sea, pero piensa tú, Jorge, que también todas las equivocaciones también tienen que ser rectificadas por los jueces. O sea, claro, en el fondo lo que yo hago es súper mínimo. Claro. Si tú lo piensas como en la trayectoria judicial, la trayectoria de nuestro país, jurídica, penal, de fiscalía, es mínimo. Es un medio de prueba, de claro, tantas pruebas. O sea, hay que preocupar en el fondo. Si tú te has dedicado a esto, si tú te has especializado, a ti te gusta lo que haces, eres feliz con lo que haces, y más encima te especializas y llevas años en esto, o sea, procura hacerlo bien,
con ética y renuncia a lo que tú crees que no vas a hacer, no vas a poder hacerlo. Oye, ¿y para estos casos es presencial, digamos, o depende del tribunal, o depende de la causa? ¿De qué depende? Bueno, las audiencias, algunas están siendo presenciales, pero ya casi todas son remotas. Entonces, depende. Por ejemplo, si te mandan a evaluar a una persona que está privada de libertad, tienes que ir presencial, porque es casi imposible hacer algo remoto. Por ejemplo, si el tribunal te pide que tú lo evalúes por aspectos de personalidad o de control de impulso, en fin, tú tienes que ir presencial al penal, pero es el tribunal que te da ese permiso, te lo concede y tú vas a cierta hora y Gendarmería te tiene que dar todos los espacios disponibles, la seguridad necesaria para que tú realices eso. Okay. Ahora, por ejemplo, si te toca evaluar a un niño, tú tienes que ponderar si el niño es capaz de hacer una entrevista remota, o más bien hay que citarlo al lugar específico. Tienes que ver también si ese niño tiene condiciones especiales y que así todo fue mandado a evaluar. O bien un adulto que tienes que evaluar daño, por ejemplo, daño psicológico producto de una mala experiencia laboral, tienes que ver en qué condiciones de salud mental está él como para también enfrentar las entrevistas. Entonces ahí tú tienes que como investigar mucho el caso, tienes que hacer bien el trabajo, la verdad. Oye, estamos con Elba Madariaga Catalinich, psicóloga, perito judicial, acreditada, como dice ahí en pantalla, ¿no es cierto? Que lo hemos puesto porque hemos hecho la salvedad que, digamos, es una especialización, no todos los psicólogos están calificados, digamos, para llegar a esta instancia. Ahora, ¿no hay algo presencial que tú hagas dentro digamos, de la sesión del juicio, con el juez, con qué sé yo, con los fiscales? ¿O esto es un trabajo aparte, digamos, que tú presentas el informe nomás? O sea, generalmente te citan audiencia, dependiendo del caso. Los fiscales a veces te llaman previamente para conocer un poco el caso. Todos los abogados que yo he tenido la fortuna de trabajar, que pertenecen al Poder Judicial, ya sean todas las ramas, ellos generalmente me solicitan una entrevista, que puede ser presencial o remota, y efectivamente todas las pruebas psicológicas se aplican de manera presencial. Eso sí, es un requisito que al menos yo lo mantengo previo y posterior a la pandemia, porque obviamente puede ser todo falseado. Y además, con el acceso a Internet desde, no sé, 12 años hacia acá, todo el mundo sabe de qué se tratan los test, o sea, fácilmente se los pueden aprender de memoria. Entonces, no es llegar y que tú los sientes en una mesa, ya haces este cuestionario, haces este test, sino que también tienes que estar ahí presente observando que obviamente no utilicen el celular o no estén falseando algo que probablemente va a afectar. Te iba a preguntar eso, ¿es fácil falsear? ¿Es fácil dar indicaciones psicológicas de personalidad, de características, de empatía, de lo que tú quieras dentro del área tuya, ¿no es cierto? ¿Es fácil? O sea, yo creo que si tú no estás preparado, porque te preparan los estudios, pero también te preparas tú mismo en el desarrollo de tu trabajo. O sea, como todo orden de cosas, tú la experiencia también te permite aprender, te permite conocer otros estilos de personalidad. Entonces, como tú bien dices, si tú no estás tan preparado y no tienes estudios como tan ajustados a lo que estás haciendo, claramente alguien podría falsearlo todo. Y eso, incluso tú te puedes ver imbuido en eso, te podría hasta falsear todo, la entrevista y todo. Pero para eso nosotros tenemos chequeos, tenemos también personas que nos revisan los casos, personas que nos revisan los informes, que son como nosotros les llamamos expertos, que pueden ser psicólogo experto, perito experto, que va y te revisa todo lo que tú hiciste, cosa de que la metodología que tú utilizaste esté ajustada a la persona y no sea algo tipo, porque si es algo tipo, como tú bien dices, la gente se lo aprende todo, como uno también lo haría, ¿verdad? Uno sí, también, si no sé, pues si tú vas a ver una entrevista laboral y tú tienes la fortuna de saber, me van a aplicar toda esta batería, yo igual pregunto, yo igual investigo, uno se prepara. Oye, Elba, y dentro de los años que llevas en esto, ¿qué caso te ha llamado la atención? No sé si nombrarlo, digamos, identificarlo claramente, pero algo que te haya llamado la atención, que te haya hecho encontrar realmente algo, no sé cómo abordarlo, cómo decirlo, digamos, de una palabra suavecita, pero que haya una locura total en una persona, un trastorno absoluto, digamos.
a raíz de la investigación que tú vayas a realizar. O sea, definitivamente te encuentras con... Y eso es lo bonito del trabajo, yo lo encuentro bonito porque te encuentras con características, para no ponerle, como tú dices, categorización a las personas, porque yo creo fielmente que todos tenemos un poquito de todo, ¿ya? ¿Un poquito de locura? Sí, un poquito de todo, si no, no seríamos las personas que somos. Tenemos blanco, negro, claro, oscuro, todo. Entonces, yo creo que sí, efectivamente siempre hay casos muy graves, pero eso ya tiene que ver un poco como con el tema del juicio de realidad y el sentido de realidad, cuando ya las personas definitivamente no miran la realidad como nosotros las miramos. Entonces, ahí efectivamente tú ya tienes una situación que la persona trastoca esta realidad y está viendo otras cosas que las personas no vemos. Entonces, claramente ya están afectados en sus patrones más primitivos de personalidad. Entonces, ahí, claro, esos casos son complejos, son graves y hay que tener mucha precaución en la sugerencia, en cómo tú también vas a sugerir que esta persona se incorpora a la sociedad, cómo lo van a hacer y que, como te digo, vuelvo a lo mismo, cómo la voluntad política, las instituciones pueden apoyar a esta persona también, porque si tú dejas a una persona así, sola, sin redes, se va a cronificar todo lo que ella tiene, entonces es compleja la situación y creo que todos tenemos, sobre todo todas las personas que trabajamos con personas, debemos ser como fieles a eso también, que no es solo un caso, tienes que pensar que claro, te puede llegar un caso que en realidad tú lo tienes que terminar con el informe. Pero si tú ves algo importante allí, tienes que también ser capaz de derivarlo oportunamente y eso. Lo que se ha visto últimamente, que yo te lo comentaba, ¿sí? Es que desde hace 5 años a la fecha a mí me han llegado muchos hombres que han requerido de peritaje y también de talleres. Así que eso ha sido como interesante en mi trabajo profesional, que no me había pasado antes. La cantidad de personas que yo trabajo son casi puros hombres. Mínimamente trabajo con mujeres y tiene que ver un poco con el cambio un poco cultural, que me pareció importante, que los hombres se han acercado también a expresar lo que sienten, que les cuesta bastante. Entonces, la otra lectura es que los hombres estamos más locos, o estábamos más... No, yo no lo vería así. Yo creo que si tú quieres ponderar eso, podría decirse que todos estamos un poquito locos. Yo no lo vería de ese modo, pero... Es un chiste en todo caso. Entendiéndose loco, a ver... loquillo. Loquillo, digamos, de esa manera mejor. Mira que hay susceptibilidades, se pueden molestar, se pueden sentir, por supuesto, pasados allá, ¿no? Pero no hay que ser tan aburrido. Oye, ahora tú atiendes también virtualmente en otros países, qué sé yo. ¿Es lo mismo más o menos? ¿Estamos hablando de los mismos casos, las mismas dolencias, las mismas falencias, las mismas carencias? Me ha tocado algo bien interesante. Afortunadamente he trabajado con otras personas de otros países, pero que son latinoamericanas. Y me ha pasado que he trabajado con personas en mi país que tienen que entender a los latinoamericanos y que han sido, no sé, estadounidenses o canadienses que han tenido como... se han relacionado con personas chilenas y que tienen que entender un poco nuestra idiosincrasia. Así que ha sido muy bonita la experiencia porque... por otro lado, como una persona en el extranjero se puede sentir cómoda, confiada con un terapeuta que es canadiense, alemán, estadounidense, un poco complejo. Y acá las personas han querido como generar destrezas que les pueda permitir también aprender de nuestra cultura, aprender cómo nosotros tiramos tallas, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra familia. Entonces ha sido una bonita experiencia. Además que hago talleres. Entonces, como te comentaba, a los hombres no les gusta mucho la terapia, bueno, casi a ningún adulto, entonces he estado creando talleres que son un poquito más motivantes para los hombres. Por ejemplo, habilidad parental, que a ellos les interesa también desarrollar nuevas habilidades con sus hijos, más afectivas. Psicología positiva también les gusta mucho tomarlo. Control de impulso, que el control de impulso tiene que ver un poco no con el tema de la agresión, sino que tiene que ver con que a veces uno toma como decisiones erráticas en la vida y a todos nos pasa. Entonces algunos hombres que sienten que tienen conducta impulsiva han tomado también el taller. Y revinculación familiar, algunos hombres que han perdido un poquito el vínculo con los hijos por diversas situaciones de la vida también toman este taller. Dura 6 meses y algunos los toman de manera semanal o quincenal, y algunas personas han querido quedarse un año con el taller, así que ha sido muy bonita experiencia.
Oye, muy entretenido, Elba Madariaga, perito judicial, porque nosotros aquí en el programa hemos tenido varios psicólogos, psicólogas, y bueno, pero no habíamos adentrado, no habíamos escarbado este otro ámbito, ¿no es cierto?, de la justicia, del tema judicial también, y que tiene una relevancia importante, digamos, suma tu participación, tu expertise, digamos, tu conocimiento y tu profesión respecto al trámite, al juicio, a la causa que se esté llevando. Reiterar tu Instagram para que se comuniquen. Sí, @psicóloga.elba, y mi WhatsApp está ahí, así que, bueno, yo siempre... las personas con las cuales yo trabajo y que quizás me están viendo saben que yo soy 24/7. Así que me pueden escribir el domingo a la hora que quieran, consultas, presupuestos, todo lo que ustedes necesiten. Me lo consultan porque es mi trabajo, así que estoy ahí para lo que necesiten, Jorge. Ok. ¿Te gustó? Bonita experiencia, súper bonita la radio. Quería venir acá y estar en la Sí, en la sí, radio, me encantó venir, súper bonito, ¿verdad? La experiencia y grato conocerte también y todas las personas que obviamente nos están escuchando. Ahora no me analices porque te vas a hallar sorpresas. Por supuesto. Seguramente hay muchas sorpresas ahí. Ya, cuídate, que estés muy bien, Elba. Chao, que estén bien todos. Chao, chao. No se olviden que todas las grabaciones, que todos los registros, todas las entrevistas aparecen publicadas también en nuestras redes sociales porque quedan alojadas ahí. Y si no, se mete directamente a nuestro YouTube, que es Ponte Online. Gracias, Elba. Nos encontramos en la próxima oportunidad.